Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir cómo empecé a levantarme temprano, de madrugada, pues para cambiar mi cuerpo, para cambiar mi vida espiritual, para cambiar mi vida así por completo. Yo siempre había sido una persona muy indisciplinada, nunca me había importado, la verdad, el concepto de la palabra disciplina. Y pues me lo tomaba así todo, así a lo tranquilo, como dicen, ¿verdad? Así bien fresca por ahí. Los trastes sucios del viernes los lavaba hasta el domingo ya en la tarde. Y la ropa sucia acumulada, pues iba lavando un poquito por aquí, un poquito por allá, porque pues no me importaba. Lavaba lo suficiente para que nos pudiéramos vestir con algo limpio y lo demás pues así quedaba. No era una mujer que se preocupara por limpiar su casa, por tener sus cosas ordenadas. Y me la vivía prometiéndome cosas que realmente nunca me cumplía. Y que si las hacía a medias, no las terminaba y pues a mí me daba igual. La vida continuaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando los años, mi alma, mi corazón empezó a reclamarme por un cambio. Yo ya quería cambiar mi vida definitivamente, quería sentir aquello que se siente cuando tú empiezas algo y lo terminas, cuando te prometes algo y te lo cumples. Yo quería sentir eso, pero yo no sabía cómo hacerlo, porque toda mi vida nunca lo había hecho, o sea, nunca había experimentado esa satisfacción de decir, wow, lo hice o lo logré, porque en realidad no había logrado mucho, no había logrado, por decirlo así, casi nada. Y yo sabía que todo tenía que ver con mi disciplina que yo había tenido toda mi vida. Entonces empecé a buscar ese cambio. Me acuerdo que pagué coaches, pagué cursos, pagué así digamos personas para que me pudieran ayudar y ellas me decían qué hacer, me decían qué me iban a dejar de tarea, todo esto. Pero nada de lo que ellas me decían, nada de lo que ellas me dejaban de, digamos, que yo hiciera, yo realmente le ponía importancia. Volvía nuevamente a los hábitos viejos donde sí lo hacía, sí empezaba motivada, pero luego me quedaba medio camino, no lo terminaba. Entonces decidí empezar a orar, decidí empezar a pedirle a Dios que me otorgara la disciplina. Yo le decía a Él en oración que yo sola yo no iba a poder, que yo necesitaba su intervención, que necesitaba definitivamente una ayuda masiva, pero que fuera una ayuda divina, porque yo ya había tratado la terrenal, ya había tratado con mentores, ya había tratado con todas estas personas y nada me ayudaba. Así es que empecé a orarle a Dios, empecé a pedirle y le decía que yo quería cambiar mi vida, que yo no quería irme de este mundo sin yo poder sentir lo que se siente empezar algo y terminarlo. Y eso fue mi oración y empecé a hablar con Él y Él me dio una idea de crear un grupo en WhatsApp donde hubieran mujeres que quisieran cambiar su cuerpo, que quisieran cambiar su vida. Entonces les pregunté pues a familiares, a amistades, compañeras de trabajo y fueron 7 mujeres que se unieron a ese reto de decir, vamos a levantar temprano, vamos a hacer ejercicio y vamos a cambiar nuestras vidas. Y en realidad pues eso a mí me alegró mucho porque yo dije, wow, entonces ahora sí voy a tener con quién hacer ejercicio, voy a tener gente que me va a motivar, gente que me va a impulsar y yo súper alegre como no tienen idea. Conforme las semanas iban pasando, la gente se iba retirando, menos gente iba quedando, hasta que finalmente me quedé sin nadie, nuevamente me quedé sola. Entonces me sentí triste, me sentí desanimada,
pues no sabía qué hacer en realidad. Pero me acordé de un versículo, fíjense, que está en la Biblia, que es Josué 1:9. Y ahí dice que Dios nos manda a que seamos pues valientes, a que nos esforcemos y que no desmayemos. Porque Él, dice ahí, va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces empecé a repetir aquel versículo, empecé a acordarme también de otros versículos que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para aquel que cree todo lo es posible, y empecé a recordar, a practicar, a repetirme esos versículos de la Biblia, y esos eran mis motores de arranque, eso era mi gasolina, mi fuerza para yo seguir yendo al gimnasio, seguir cambiando mi vida. Mas sin embargo, imagínense ustedes lo lindo que es Dios. De las 7 mujeres que se habían agregado al grupo, quedó una que empezó a llegar constantemente, que empezó a llegar con una hambre de cambio, con una necesidad también que es o que era igual que la mía, venía de su alma, de su corazón. Y entonces yo miraba que ella venía más persistente, que siempre estaba ahí, y que cuando yo estaba cansada y desanimada y no quería ir, yo recibía su texto a las 4:50 de la mañana, y eso me levantaba, eso me motivaba. Entonces me di cuenta que Dios siempre estuvo ahí trabajando y escuchó mis oraciones que yo le hacía para que Él me otorgara disciplina. Yo le decía, Señor, dame una disciplina masiva, ayúdame. Yo le hablaba con el alma en esa oración a Él. Eso quien lo hizo fue Dios. Entonces yo quiero hablarte a ti por medio de este video. Si tú eres una persona que sufre mucho con la disciplina, que sientes que no avanzas, que sientes que empiezas algo, no lo terminas y te la vives así para todo, quiero decirte que no trates de hacerlo sola o solo. Que busques la ayuda de Dios, que le pidas a Él que te dé fortaleza, que no te deje desmayar, que te ponga personas a tu alrededor para que tú puedas también conquistar ese sueño, eso que tu alma anhela. Dios te va a poner esas personas en tu camino que te van a motivar, que te van a ayudar, y aún personas con quien tú también puedes trabajar en grupo, en conjunto. Así es que no te desanimes, no te desesperes, simplemente pide con fe que Dios poco a poco te va a ir instruyendo, te va a ir guiando y añadiendo las personas para cada cosa que tú necesites. Dios es bello así. Fíjense de que hace unos meses atrás yo quería invertir en la bolsa de valores. Este es un ejemplo que les estoy dando nada más. Y fíjense de que, bueno, tomé una clase de un fin de semana completo para que me enseñaran pues cómo hacerlo y todo eso. Al mes o al mes y medio llega alguien a mi trabajo, un compañero nuevo, y fíjense de que experto en la bolsa de valores, y él me enseñó más. Invito a que si no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo empezar algo, no sabes cómo terminarlo, o sientes que ya no más, ahí es donde tú debes orar para que Dios te dé asistencia, para que te apoye y te mande las personas que tú necesitas en tu vida. Cuídate mucho y te veré en mi próximo video. Chao.